primera y continuaríamos con el orden del día. Bien, hechas estas modificaciones, paso a presentar a nuestro compareciente, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, don Victorino Martín García, que va a informar sobre el objeto de actividades de la citada fundación, el cual, bueno, pues ha hecho un trabajo muy importante, una ganadería conocida mundialmente y que ha conseguido, bueno, esa famosa corrida del siglo, que fue premiada recientemente en este propio Senado a través de la Asociación de Parlamentarios, bueno, muy conocido por todos nosotros. A continuación tiene la palabra. Y gracias por asistir a la comisión, don Victorino. Sí. Señorías, es un honor poder intervenir hoy en esta casa, representación del pueblo español y de sus territorios. Comparezco en mi condición de ganadero, en representación de una estirpe que ha seleccionado durante cientos de años un animal, el toro bravo, que además de ser la imagen más reconocida de España en cualquier punto del planeta, es uno de los tesoros genéticos de nuestro patrimonio. Pero comparezco sobre todo como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, una entidad de la sociedad civil que representa a todo el mundo del toro, tanto a los profesionales como a los millones de amantes de la cultura del toro en sus múltiples expresiones. La del toro en la plaza, pero también la de los bous al carrer, los cortes y los recortes, la de los correbous, los encierros, el toro de cuerda, la socamaturra o tantas otras. El toro vertebra desde hace siglos nuestro territorio. No es un azar gratuito, por lo que el toro es nuestra incuestionable seña de identidad en el mundo entero. Por tanto, ningún lugar mejor que este para hablar de tauromaquia, expresión cultural ancestral que en cada uno de los territorios de España encuentra una manera propia de manifestarse. Me gustaría que mi intervención hoy en la Comisión de Cultura del Senado arrojara alguna luz que pudiera ayudar a interpretar de una manera más clara algunos de los aspectos que están hoy en juego cuando hablamos de tauromaquia. Y para poder hacerlo, lo primero es encuadrar adecuadamente el marco de discusión. Abandonar por un momento el casi folclórico debate de toros sí, toros no, para profundizar un poco más en la esencia de las cosas. Entendemos que el debate sobre los toros requiere separarlo en dos, si queremos realizar un análisis acertado del mismo, lejos de los lugares vulgares más comunes. El primero se refiere a nuestra relación con los animales. ¿Cómo debe ser esa relación? Nuestra cultura, nuestra civilización se ha construido desde el dominio del ser humano sobre otros actores con los que compartimos planeta, objetos inanimados, plantas y animales. El Homo sapiens inicia su espectacular historia de éxito en el momento en el que comienza a dominar tanto las plantas como los animales. La revolución neolítica nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Los modelos de pensamiento no han hecho otra cosa que recoger ese estado de cosas, ese dominio del hombre sobre la naturaleza, que podríamos resumir en aquella sentencia de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Dentro de este marco, que ha logrado que seamos lo que somos, el ser humano usa a los animales, y los usa para muchas cosas, no solo por una imperiosa necesidad alimenticia. Los utiliza para comer, para su supervivencia, pero también en la alta gastronomía, refinamiento intelectual para nuestro deleite. Utiliza también a los animales para su vestimenta, cuando usamos prendas de lana o de cuero, prendas que cubren nuestras necesidades, pero también nuestros caprichos, en forma de exquisitos bolsos, cinturones, chaquetas o zapatos. Y utilizamos los animales para nuestro ocio, para darnos un paseo a caballo, admirar un animal en un zoológico o como parte de nuestro milenario folclore. Así, solo en España, y sin considerar a los peces, se matan cada segundo aproximadamente 26 animales, es decir, 1.560 animales por minuto. Si consideramos los peces, que también son animales, seguramente podríamos triplicar estos datos. Repito, señorías, 26 animales por segundo. Esta es, por tanto, la fría realidad. Vuelvo a plantear el interrogante: ¿podemos seguir utilizando a los animales? Y ante esta pregunta debemos responder claramente, o sí o no.
La respuesta podría ser no. Esto es en esencia lo que defiende el movimiento animalista. El animalismo es una ideología que con diferentes matices impone que los hombres no tienen derecho a utilizar animales para ninguno de sus fines. El animalismo nos quiere poner en pie de igualdad a hombres y animales. El animalismo, señores senadores, es un movimiento que tiene su origen en el mundo anglosajón y es desde el mundo anglosajón norteamericano, más específicamente, desde donde principalmente se está promoviendo la agenda animalista a nivel mundial. Son decenas de entidades animalistas que, con presupuestos de millones de dólares al año, están imponiendo de manera permanente esta agenda. Es difícil que pase un solo día en el que no pueda verse en cualquier medio alguna noticia relacionada con el avance del animalismo. Tenemos, pues, un movimiento internacional organizado con el único fin de imponer un nuevo orden moral en el mundo, de manera que éste sea más plano, más homogéneo, con menos matices. Un mundo plano culturalmente, listo para que el vacío dejado por nuestras expresiones culturales sea colonizado, qué duda cabe, por nuevas costumbres, un pensamiento único en un mundo con consumidores homogéneos. Y, señores senadores, no se trata, por desgracia, de un futuro de ciencia ficción, muy lejano todavía para nosotros, no. El animalismo está ya muy presente en nuestra vida pública. Así, el partido PACMA, cercano ya a la representación parlamentaria, pretende de manera expresa imponer el credo animalista. Pero también otros partidos más fuertes también trabajan para imponer la doctrina animalista. Permítame que les lea un fragmento de una propuesta de ley de bienestar animal presentada el pasado año, el 2018, en el Parlamento de Andalucía por un partido con representación parlamentaria. Así decía: cuestionar la muerte, el maltrato o la privación de libertad de los animales son avances consolidados en la conciencia de millones de personas en Andalucía, al mismo tiempo que avanza otro tipo de cuestionamiento sobre su uso para eventos lúdicos, para experimentación, para vestimenta e incluso para la alimentación. Como ven, se trata de la ideología animalista expresada de manera más ortodoxa. El animalismo, tengámoslo claro, es, en nuestra opinión, una filosofía absolutamente incompatible con nuestra cultura, con el humanismo mediterráneo. El animalismo supondría una hecatombe cultural, económica y ecológica. Cultural, porque el animalismo sería el fin de centenares de expresiones culturales que nos definen como pueblo. Las rapadas vestas, la romería del Rocío, el arrastre de piedras, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, los correbous, la cetrería, la matanza del cerdo, los encierros de Pamplona o en Medina del Campo, la fiesta de la Lamprea, del Campanu, la caballada de Atienza, la fiesta del pulpo o tantas otras. Económica, porque acabaría con las explotaciones ganaderas, por supuesto, pero también con el trabajo con cuero en Ubrique, los atuneros vascos, el jamón de Jabugo, de Teruel o de Guijuelo, las mantas de Ezcaray, los zapatos artesanales de Mallorca o los de Alicante, el queso en sus cientos de estilos diferentes, los embutidos salmantinos, la butifarra gerundense y leridana, el fin del marisqueo gallego o de la almadraba en Barbate y Zahara de los atunes. Y finalmente, también el animalismo supondría una debacle ecológica. El paisaje en España, uno de los más diversos de Europa, es un paisaje conformado en gran medida por la relación del hombre y los animales que utilizamos. De esta manera, el animalismo pondría fin a la dehesa, joya ecológica mundial, pero también sería el fin de los prados cantábricos, de las dehesas boyales o del impagable cuidado que ovejas y cabras realizan de nuestros campos. Señorías, el animalismo es la aniquilación total y absoluta de nuestra cultura y también de nuestro mundo, sobre todo del rural, con toda su cultura material e inmaterial, con ese acervo de maneras de hacer, de decir, de cantar, de bailar
o de sentir. Y el toro, como tótem y representación de la cultura más representativa de España, es la primera cabeza que se quieren cobrar. Pero tengámoslos claros, señorías, detrás de los toros irá todo lo demás. El animalismo no se va a detener en la prohibición de los toros. Piensen por un momento en cómo va a afectar el animalismo a los diferentes territorios que ustedes representan. Y decidan entonces si quieren seguir el juego antitaurino de esas fuerzas internacionales. Entiendo que desde un despacho de Madrid puede resultar fácil defender el animalismo. Yo soy una persona orgullosamente de campo y me gustaría decir a todos aquellos que defienden el animalismo que vengan a la España rural y que nos digan, mirándonos a los ojos, que ya no podemos vivir de lo que vivimos. Puede que a alguno se le ocurra decir algo bueno, que se reinventen, que se dediquen a otra cosa. ¿A qué exactamente? ¿Qué se supone que tenemos que hacer los millones de personas de la España rural? ¿Todos desarrolladores de aplicaciones para móviles? ¿Diseñadores gráficos? ¿Innovadores en no sé qué cosa que esté de moda? ¿Pero en qué mundo vive esta gente? A todos esos animalistas les invito a salir de la ciudad, a pisar el campo de la realidad, a que nos digan a la cara que nos quieren destruir, que quieren acabar con toda nuestra realidad. El animalismo no es cuidar gatos y perros. El animalismo quiere aniquilar la España rural, así de simple, así de claro y así de rotundo. Y cualquier partido que apoye estas opciones ideológicas será corresponsable de ese intento de destrucción. En todo caso, la realidad en el mundo y desde luego en España nos dice que a la pregunta de si podemos utilizar los animales hoy por hoy, solo podemos responder con un sí. Y si podemos usar los animales, ¿por qué hay gente que pide que se prohíban los toros? Es que es un espectáculo cruel, suele ser la respuesta a esta pregunta. Pero yo pregunto, ¿en serio la tauromaquia se puede considerar más dura que la vida que lleva la inmensa mayoría de los animales en explotaciones industriales? ¿O lo relevante es el hecho que la crudeza en la tauromaquia sea pública? ¿El problema es verlo? Este es un tema tremendamente interesante, señores senadores y senadoras. ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad donde una parte se arrogue la potestad de decir qué puede ser visto y qué es lo que no puede ser visto? ¿Una casta inquisitorial y censora que decida qué es moral y qué es inmoral? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? ¿Velará esta casta porque solo se pueda exponer un tipo de obras de arte? ¿Habrá arte moral y arte inmoral prohibido? ¿Decidirán cómo debemos vestirnos para ir decentes? ¿Decidirán el largo de las faldas? ¿Decidirán dónde y con quién podemos besarnos? Señorías, son ustedes garantes de que nadie se atreva a hacer de España un país menos libre. No pueden consentir que alguien se arrogue el derecho de decir qué es cultura o qué no es cultura. Aunque puedo casi escuchar alguna protesta diciendo no es lo mismo, aquí hay un animal involucrado. Sí, hay un animal involucrado, es cierto. Ya hemos dicho que el hombre usa a los animales para su provecho y para sus fines. La UNESCO solo pone una línea roja para que la expresión cultural sea admisible, la de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y la tauromaquia, obviamente, no transgrede esa línea roja. Tenemos los seres humanos, desde luego, una serie de deberes éticos con los animales, faltaría más. Y esos deberes los tenemos muy presentes en el mundo de la tauromaquia, que a nadie le quepa la menor duda. Los tenemos presentes desde que son cuidados en nuestras dehesas durante años hasta que mueren en la plaza en el marco de un rito milenario rodeado de respeto y de admiración. Solo desde el desconocimiento más absoluto, desde la mentira maliciosa, se puede decir que la gente acude a una plaza de toros para disfrutar del sufrimiento.
Y habrá mucha gente que no lo entienda, que lo vea innecesario, pero los toros, les aseguro, no son una simple afición para muchas personas. Son una parte consustancial de la propia esencia de muchos de nosotros. Sabater dice que el hombre necesita del arte de los ritos, para crear mecanismos contra la muerte, bálsamos contra la evidencia de nuestro destino. Quizás sea esta una explicación al misterio del toro. La corrida y las demás expresiones de la tauromaquia sostienen una visión integral de la vida. En una sociedad en la que la muerte se obvia y en ocasiones se oculta deliberadamente, junto con la vejez, la enfermedad o el dolor, la fiesta de los toros enfrenta a la muerte desde todos los planos. Este recordatorio de la muerte permite que el que participa en la fiesta de alguna manera se sienta más pegado a la vida. Esta invitación a vivir con más intensidad, esa invitación a vivir con más intensidad se irradia más allá de la plaza y de la calle donde se juegan los toros. La conciencia de la muerte permite que se pueda vivir la vida más plenamente. Los toros se hacen universales porque transmiten la necesidad de aceptar la vida en todas sus dimensiones y vivirla en una mayor plenitud. Los toros no son un espectáculo de muerte, sino de exaltación de lo que somos. Confrontamos la vida, confrontamos la muerte para sentirnos vivos. Esta es la realidad para millones de personas en todo el mundo. No pedimos que todos lo compartan, pero sí exigimos que todo el mundo lo respete. Y comprendo que sigue flotando una pregunta que no acaba de tener respuesta. ¿Es necesaria la tauromaquia? Pues no estoy muy seguro, la verdad. ¿Pero es necesaria la danza? ¿Es necesario el teatro? ¿Son necesarias las diferentes expresiones culturales? ¿Podríamos haber avanzado como especie sin la pintura cubista o sin la música rock? ¿Son necesarios Goya, Falla o García Lorca? Quizás podríamos haber existido sin alguna de estas cosas, seguramente, pero indudablemente el mundo sería un lugar mucho más pobre. ¿Cómo sería más pobre el mundo si no existiera la tauromaquia? Y precisamente para preservar la riqueza cultural del mundo, la UNESCO aprobó en 2005 su Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada para prevenir de los posibles censores de cualquier expresión cultural. Porque cualquier expresión cultural es patrimonio de todos, hace que el mundo sea más rico, lo contrario de lo que pretenden algunos. Y aprobó la UNESCO esta convención apenas unos años después de la destrucción de los Buddhas de Bamiyan, en Afganistán, por parte del régimen islámico, talibán. Los bombardearon porque alguien decidió que aquellas estatuas milenarias eran contrarias a la moral. Reflexionen sobre esto, senadores y senadoras. Destruyeron un patrimonio cultural de todos por la única razón de que a algunos les pareció inmoral. Una atrocidad sin duda, y sin embargo es ni más ni menos lo que algunos están pretendiendo con la tauromaquia. Finalizo ya, señorías. La cultura del toro nació en las orillas del Mediterráneo. El toro, como animal totémico, es un mito necesario en nuestra manera de entender el mundo. No es casualidad que sea precisamente un toro el animal sobre el que se sostienen los mitos fundacionales de la propia Europa. Es, sin embargo, el genio íbero el que encuentra significados más profundos sobre la vida y la muerte en su relación con el toro universal. Y es así, como en tiempos en que nuestro siglo de oro se encuentra en su plenitud, ensanchando los límites de la cultura de la humanidad, cuando se alumbra la tauromaquia moderna como una de nuestras expresiones culturales más características.
La cultura ni se crea ni se destruye por decreto, sino que es el producto del tiempo, de la creación de unos y de la asunción por un pueblo de esas creaciones. Así surge y se desarrolla la tauromaquia. También de esta manera, desde los orígenes íberos, la tauromaquia se adopta en otros pueblos y lugares con una pulsión vital similar, una manera parecida de encarar la vida y la muerte, de celebrar y exaltar de forma radicalmente vital la existencia. La tauromaquia, señorías, es el regalo cultural de España a la humanidad. Francia, Portugal, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y España somos hoy guardianes de un exquisito patrimonio de todos y somos todos responsables de su cuidado y de su traslación de generación en generación. Señorías, sean dignos representantes de su pueblo y luchen por la tauromaquia con orgullo, como patrimonio cultural común de la humanidad. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, don Victorino. Abrimos un turno de intervenciones de los portavoces parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Rosa Domínguez de Posada. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Don Victorino, bienvenido a esta Comisión de Cultura del Senado. He escuchado parte de su intervención por un pequeño problema que tenía y, bueno, en lo que he oído, yo no estoy de acuerdo en que se prohíban los toros. Creo que en un país democrático hay que respetar lo que es ancestral, las costumbres ancestrales, los que forman parte de nuestro patrimonio cultural, y se puede dudar. Unos dirán que sí y otros dirán que no. Cada uno tiene su opinión. La mía personal, no la de mi partido, sino la mía personal, es que es patrimonio de la cultura española y que yo no estaré en absoluto de acuerdo con que se prohíban los toros. Comparto parte de su discurso. En otras cosas podríamos debatirlas, pero bueno, simplemente quería darle la bienvenida y decirle lo que le he dicho. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación en Reña Independiente Coalición Canaria, don Joan Bagué. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, agradecer al señor Victorino Martín su comparecencia en tanto que presidente de la Fundación de Toro de Lidia. Sin embargo, no creemos que sea este un motivo, no queremos aprovechar su comparecencia, que hemos escuchado con suma atención, para reabrir o para debatir sobre el tema de los toros, porque creemos que lo haríamos en todo caso a iniciativa de alguna iniciativa legislativa de algún grupo parlamentario, no tanto por una comparecencia, aunque sea ilustre como la que tenemos esta tarde hoy. En todo caso, agradecerle su presencia y nada más. No intervenimos como Partido Demócrata ni Grupo Nacionalista en cuanto a su exposición, porque entendemos que sería objeto de debate en otro tipo de iniciativa y no en una comparecencia del presidente de la Fundación de Toro de Lidia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Nerea Edo. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo simplemente agradecerle mucho su presencia y su intervención. Victorino Martín García, pues muchas gracias por haber venido al Senado a darnos su punto de vista. Gracias. Grupo Esquerra Republicana, entiendo que no hay ningún portavoz. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, tiene la palabra doña María Vanessa Angustia. Gracias, presidente. Señor Martín, bienvenido a esta comisión. Como usted es presidente de la Fundación Toro de Lidia, me ceñiré a las cuestiones al respecto del Toro de Lidia y la tauromaquia, y para todo lo demás, dadas las incoherencias, las inexactitudes o simplemente la confrontación desde el punto de vista, por lo menos, no solo de mi grupo parlamentario, sino de esta senadora que se declara animalista y que defiende los intereses y los derechos también de los animales desde una asociación parlamentaria con miembros de todos los grupos parlamentarios aquí presentes,
entonces le invito a que podamos debatir al respecto de esas cuestiones o de esa confrontación que usted encuentra con el animalismo en otros foros y así, de hecho, le anuncio, le haremos llegar la invitación. Creo que lo único en lo que vamos a estar de acuerdo usted y yo al respecto del tema de esta comparecencia es en la protección de los puestos de trabajo y de los pocos y casi nulos puestos de empleo que dedica el sector de la ganadería de Lidia. Y digo que hay que proteger el empleo y que, por lo tanto, de lo que debería estar dedicándose quizás en un periodo de tiempo más breve que largo la fundación que usted preside es en la reconversión del sector que hoy viene a defender. Y digo en la reconversión del sector porque hay que garantizar, repito, será lo único en lo que estamos de acuerdo, los puestos de empleo, sean muchos o pocos que pueda generar el sector, porque es imprescindible en un sistema como el nuestro garantizar el empleo para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque es la única forma de garantir el resto de necesidades materiales que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, deberían, digo, además de pensar en esta reconversión, porque a todas luces, y luego pasaremos a dar datos, este sector no es rentable ni económica, ni financiera, ni empresarialmente, pero además está reprobado moral y éticamente por una gran mayoría social que, curiosamente, quiere negar, hablando de intereses de lobbies incluso extranjeros. Por lo tanto, en un breve tiempo es posible que la Fundación vea como su única posibilidad de trabajo y de defensa la reconversión de este sector. Lo que está en cuestión hoy no es si se pueden utilizar los animales. Creo que es bastante interesante que usted mismo utilice la palabra utilización. Lo que está en cuestión es si tenemos derecho a utilizar los animales para generar espacios de violencia y para exhibir y exaltar esa violencia. Y ahí es donde nosotros decimos tajantemente no. Y eso es lo que hace la tauromaquia: generar, defender, exhibir y además intentar exaltar esos espacios de violencia totalmente innecesarios. Eso no es cultura, es violencia. Ustedes tampoco defienden la naturaleza. Sí existía una raza, una especie natural, sí existía. Y se llama Bos taurus. Y lo que han hecho es, en los últimos periodos, seleccionar algunos de esos animales y crear una raza para ser sometida, para ser explotada y para ser torturada. Paso a darle algunos datos, a relatarle los indicativos económicos, legislativos y sociales que avalan la desaparición de la tauromaquia, que es lo que defendemos y lo que seguiremos persiguiendo también después de hoy. Los espectáculos taurinos han descendido un 57,5% en los últimos 10 años. Solo un 10% de las personas que están inscritas como profesionales taurinos, como matadores de toros, en este caso, un 82% no han ejercido la profesión de matador de toros en los últimos 10 años. Solo el 3,8% de los novilleros han ejercido como tal en los últimos 10 años. Solo un porcentaje similar de los mozos de espada lo han hecho y etcétera, etcétera, etcétera. No hay datos que avalen en materia de generación de empleo lo que ustedes dicen. No hay ningún dato que lo avale. Las estadísticas taurinas están facilitadas por el Ministerio de Cultura, que hasta ahora, hasta donde yo sé, no ha sido susceptible de ir en contra de los intereses del sector y que no ha estado opuesto frontalmente a lo que ustedes dicen defender. Por lo tanto, vamos a intentar tomar estos datos como veraces. Si lo correcto de estas cifras ustedes no la han desmentido en ningún momento, nos gustaría saber también por qué solo el 23% de las ganaderías de Lidia en los últimos 10 años vendieron animales que luego fueron exhibidos y asesinados en plazas de toros. Solo un 23%. Tampoco es rentable el negocio, tampoco lo es. La ganadería taurina representa solo un 0,16% del Producto Interior Bruto de la ganadería. De nuevo, nos lleva a pensar en la reconversión. Tampoco son punteros, tampoco lideran económicamente y, por lo tanto, es mentira decir que es un sector productivo imprescindible para España. Vámonos a lo legislativo. Cada vez más comunidades autónomas, que son, recordemos, quien tiene la competencia respecto de los espectáculos, prohíben que en sus comunidades autónomas se hagan exhibiciones con animales. Cada vez más y, sobre todo, cada vez más comunidades autónomas luchan contra la violencia de las corridas
de toros y las prohíben. Cada vez existen más regulaciones en las entidades locales. No puede decir que esta regulación no va acompañada por un tejido social que las avala y, por lo tanto, es falso también decir que existe un sector minoritario y lobístico que defienda los derechos de los animales. No es así. Tienen pronunciamientos del Parlamento Europeo. En 2015 el Parlamento Europeo determinó que no se pueden utilizar fondos de la PAC para la subvención de ganaderías de lidia. Y, sin embargo, siguen utilizándose. Esto ya no es culpa suya, pero esperemos que algún día algún gobierno se decida a atacar esta prohibición y hacer que nuestra legislación no vaya por detrás. Más pronunciamientos y más pronunciamientos legislativos. Las corridas de toros vulneran continuamente el derecho internacional y vulneran en concreto una cosa que se llama interés superior del niño. Y el interés superior del niño está por encima del derecho a cualquier cosa, del derecho al acceso a la cultura que ustedes quieren decir, etcétera, etcétera. Está por encima de cualquier cosa. Y lo que nos dice el Comité de Derechos del Niño, y se lo dijo el 8 de febrero del año 2018, es que es necesario proteger a las personas menores de edad de la violencia que generan las corridas de toros, violencia física, mental, moral y emocional. Dice la Convención de los Derechos del Niño, hay que protegerles contra esto y, por lo tanto, no se puede consentir ni que los menores estén en las escuelas de tauromaquia ni que los menores asistan a las corridas de toro. Y, por lo tanto, habrá que revertir cuestiones como que, por ejemplo, se les deje de beneficiar a ustedes también, como se hace desde el año 2011, haciendo una diferencia entre lo que es la violencia de cualquier tipo contra los animales, el no poder emitir en nuestra radio y televisión pública ningún tipo de violencia que incluya animales en horarios de protección infantil, pero, sin embargo, desde este año se vuelve a eximir a los toros. No estamos de acuerdo en que ningún tipo de subvención pública vaya a un lugar no apoyado socialmente que genera espacios de violencia y que, por lo tanto, perjudica los intereses de los más débiles, que en este caso son las personas menores y los propios animales que ustedes utilizan en los espectáculos taurinos. Todos estos datos son legislativos y van acompañados por medidas sociales también, señor Martín. El 85% de la sociedad española rechaza las corridas de toros y, según datos del Ministerio de Cultura, solo un 6% de los ciudadanos y ciudadanas dicen que asisten a espectáculos que incluyan animales, sean estos asesinados, como es el caso de las corridas de toro, o simplemente utilizados para los espectáculos. El uso de animales es violencia y no tiene cabida en esta sociedad que, repito, rechaza en casi un 90%, según los datos parciales de 2018, la violencia que se ejerce en las plazas de toros. La única cabida que tiene en este momento el debate respecto de la tauromaquia y la defensa que ustedes hacen desde su fundación es pensar en la reconversión de un sector con pérdidas económicas, financieras, sin ningún tejido empresarial relevante para la sociedad española y que, por lo tanto, no nutre en absoluto a ningún sector de riqueza y que, sobre todo, es rechazado socialmente. Esta sociedad va por delante de lo que ustedes defienden. Los datos son dramáticos. No insistan en la defensa de la tradición y la cultura. Su espectáculo solo es violencia y encontrémonos en el camino de superar esa violencia. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, don Félix Montes Hort. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Señor Martín, amigo Victorino, bienvenido. Me acordaba de mi amigo Victoriano que esta mañana, comentando, tomando un café, me decía, es una faena hábil porque el toro que te sueltan en la plaza va a ser difícil. Difícil en lo positivo, y lo hemos oído en los diferentes conceptos que cada interviniente ha tenido. En cualquier caso, un placer, como siempre, escucharle y, más allá del grado de coincidencia, pues conocer y aprender de su visión, su defensa y sus planteamientos sobre un asunto evidentemente apasionante. Apasionante, y desde ese apasionamiento decir que creo que no es adecuado ni oportuno utilizar político-partidariamente un asunto como este. Nunca fue buena idea utilizar la fiesta de los toros como elemento de enfrentamiento y conflictos, ni políticos, ni ideológicos, ni territoriales. Nunca fue buena estrategia mezclar el asunto de los toros con las disputas nacionales o nacionalistas. A lo largo de nuestra historia, intelectuales, pensadores, usted ha citado a alguno de ellos,
creadores de toda índole, han mostrado su visión, unos a favor y otros en contra de las corridas y de los espectáculos taurinos. Todas ellas, todas sus opiniones, todas sus visiones deben ser respetables y respetadas. A modo de ejemplo, yo pues he sacado 3 visiones en contra y 3 visiones a favor, porque nos pueden ilustrar un poco mis conclusiones finales. Decía Miguel Unamuno que siempre me han aburrido y repugnado las corridas de toros. El cardenal y teólogo Isidro Gomá Tomás decía: el toreo es el último escollo de una humanidad sin civilizar. Y alguien naturalista y científico como Félix Rodríguez de la Fuente, entre otras cosas, decía: ni como naturalista ni como biólogo puedo ser partidario de las corridas de toros. Es asombroso, continuaba diciendo, que exista un público que disfrute y sienta placer viendo cómo un hombre mata a un animal en la plaza de toros. La mal llamada fiesta nacional es la máxima exaltación de la agresividad humana. 3 visiones que yo respeto independientemente de mi mayor o menor acuerdo. A favor, pues nos encontramos también personas del prestigio de Federico García Lorca, que decía: los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. O alguien fuera de duda como José Ortega y Gasset, que decía: la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda. Y termino, me van a permitir los demás grupos pues esta ligereza por mi amistad personal y porque tuve la fortuna de trabajar con ella muchos años, que la que fue ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, decía, y yo me identifico con esta última frase que les voy a leer, me identifico casi al 100%. Lo que más me gusta de los toros, como del teatro, es la emoción compartida. 20.000 almas en silencio, atención absoluta sobre un mismo pensamiento. ¡Qué energía! Y los pasodobles, sé que está mal y debería curarme de esto, pero amo tanto ese bien escaso, ese emocionante silencio. He hecho estas intervenciones, sin duda, como introducción para decirles que una parte de la sociedad española, y está claro, siente que las corridas de toros es un espectáculo donde la muerte de un ser vivo hiere su conciencia moral. Son muchos y son españoles. También, sin duda, otra parte siente que las corridas de toros forman parte de la historia y de nuestra cultura. Estos también son muchos y también son españoles. ¿Cómo conjugar ambas sensibilidades? Y sin duda debemos convivir con ellas y con ambas. Esa es la cuestión, desde el respeto. Desde el respeto, donde la prohibición no es el más adecuado camino. Es otra de nuestras contradicciones, pero también es parte de nuestra rica diversidad cultural, diversidad histórica. Estudios sociológicos, se ha citado aquí muy ligeramente, y yo querría también detenerme en ello. Estudios sociológicos indican que la mayoría de los españoles declaran que no les gustan los toros, pero al tiempo también son mayoría los españoles que se oponen a que se prohíban. ¡Qué paradoja! Yo creo que no es una paradoja, es una convivencia en simbiosis perfecta entre la riqueza de identidades que tiene este país. A la mayoría de españoles no les gusta ni los toros ni la prohibición de los toros. Por lo tanto, intervenciones variadas, múltiples, sin duda deben aportar, y por eso yo le reitero las gracias sobre la suya y sobre la de otros compañeros parlamentarios que tienen también la suya. A nosotros, al Partido Socialista, nos mueve, y voy a utilizar las palabras de mi admirado compañero en el Congreso, José Andrés Torres Mora, que yo creo que con una clarividencia propia de alguien de su calidad intelectual, decía: ahí está nuestra identidad y rica diversidad, en sobrellevar, sin romper nuestra convivencia, nuestras diferencias y contradicciones, incluidas la de las fiestas taurinas. Sin duda, su intervención aquí y otras opiniones deben buscar no romper nuestra convivencia, sino ser capaces de convivir respetándonos los unos a los otros a nivel nacional y nacionalista, a nivel político, intelectual e ideológico. Esa es nuestra riqueza y en eso debemos profundizar. Muchas gracias. Gracias, senador Montes. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, don Juan Soler Espiaúva. Gracias, señor presidente. Agradecer al compareciente la intervención que nos ha brindado y decirle que desde nuestro grupo entendemos perfectamente la posición que viene a exponer hoy aquí. Cierto es que se ha convertido algo que es parte de la cultura española desde tiempo inmemorial, una fiesta
como usted muy bien ha dicho, que tiene carácter milenario, que no solamente ha sido parte de la cultura española, sino ha sido parte de la cultura europea. No hay más que ir al Palacio de Cnosos y ver cómo se jugaba con el toro en las sociedades preclásicas griegas, o ver incluso en la pintura neolítica algunas figuras de toros en los que no estaba la caza presente, sino el toro y el hombre. La fiesta del toro es parte de la cultura española. Ya alguno de los que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho hincapié en que muchísimos, fundamentalmente poetas, han cantado, han glosado y han hecho poesía en torno a la fiesta del toro. García Lorca, Miguel Hernández, Gerardo Diego, Manuel Machado y, bueno, desde el Conde de Villamediana para acá, todos los movimientos literarios que en España han tenido un hueco, una parcela, una parte para el mundo del toro. Tengo que decir, como también recordaba mi compañero portavoz del Grupo Socialista, que el antitaurino también ha sido español desde tiempo inmemorial. Quevedo lo era. Y ahí se explica, en las cifras que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, que hay muchos que no les gusta el mundo del toro y les da pena el sacrificio del animal, pero sin embargo también hay una mayoría que dice que esa fiesta es parte de nuestra cultura y que entiende que no se debe prohibir. El prohibicionismo es algo completamente contrario al progreso. Yo creo que las vocaciones animalistas y animalísticas que hoy padecemos tienen poco de progresistas. Yo creo que hay mucha gente que cree que siendo antitabaco, vegetariano, partidario de los derechos de los animales, derechos que yo no entiendo que no existen, porque los derechos son de las personas, no de los animales. A los animales hay que tenerle respeto y hay que tenerle cuidado por ellos. Como creo que los ganaderos de los toros de Lidia tienen por la raza del toro de Lidia. Y digo que todos estos animalistas, antitabaco y estos movimientos de lo que pudiéramos denominar Agenda California, que como muy bien usted ha dicho, son movimientos que nacen en el mundo anglosajón o en el mundo germánico, y en el mundo germánico tienen mucha razón de ser, porque la primera ley antitabaco es del régimen nazi de Adolfo Hitler, una de las primeras leyes animalísticas con una vocación protectora también es del régimen nazi de Adolfo Hitler, y bueno, el vegetarianismo, pues el propio Adolfo Hitler lo practicaba. Con lo cual, tengamos un poquito de cuidado a la hora de identificar el progreso con determinados caprichos. No es verdad que sea así. Creo que la fiesta del toro de Lidia, sobre ella se puede tener una opinión a favor o contraria, razonable en ambos casos, muy posiblemente. La mía, tengo que decirlo, es totalmente a favor. Creo que sí se hubiera perdido algo importante en la cultura española sin el toro de Lidia. Hubiéramos perdido muchos cuadros de Goya, de Picasso, de Barjola. Hubiéramos perdido grandes poesías de Federico García Lorca, de José Bergamín. José Bergamín, por cierto, un hombre muy vinculado al final de su vida al mundo abertzale y, sin embargo, un gran taurino y taurómaco. O como Pérez de Ayala, que siempre decía que si fuera un dictador de un país, como los dictadores les gusta prohibirlo todo, él prohibiría la fiesta de los toros, pero como no era un dictador, no se perdía una. Y creo que en esto también se resume un poco la actitud que tiene la propia sociedad española. Creo que la sociedad española es totalmente favorable. Creo que allí donde se ha intentado imponer una prohibición, con ese afán prohibicionista que tiene determinada tendencia política, lo que ha generado es una simpatía por la fiesta de los toros, como ha generado simpatía por la caza, o como ha generado simpatía por aquellos movimientos que, aunque no se compartan, se entiende que tienen el mismo derecho a la existencia que cualquier otro. Es cierto que si no se sabe ver en una Verónica de Curro Romero el arte que hay detrás, puede parecer muy cruel el matar a un toro. Pero a mí, sinceramente, me parece que yo no he visto en ninguna corrida de toros
la brutalidad que supone el matar a una ballena con un arpón desde un cañón tremendo. Me parece que eso es mucho más brutal, porque no encierra ni siquiera un interés económico. Se puede pescar cualquier otra cosa en vez de una ballena, ese enorme mamífero que de una u otra manera goza de la simpatía de los niños y de las personas que conocen o desconocen. El toro de Lidia, sin embargo, nace precisamente para llegar un día a la plaza de toros y jugar con el Eros y el Tánatos, con la sensualidad y la muerte, frente al torero que solo tiene su espada frente a la fuerza enorme y la inteligencia, que también la tiene y grande, el toro a la hora de defenderse. Creo que en ese mundo, en esa arena, en ese coso, siempre hay un arte que no se puede obviar, que a lo mejor no todo el mundo ve, pero que existe, que es reconocido por muchos, respetado y defendido. Muchas veces hay que explicar qué significa o qué valor tiene un cuadro de Picasso. Hay mucha gente que no lo entiende, pero por eso es que no lo tiene. Sí, lo tiene y en sí mismo. Aunque haya gente que no entienda lo que es la fiesta de los toros, lo que es la cultura milenaria que hay detrás de ella, lo que es el amor al campo y al mundo rural que hay detrás de la tauromaquia y de la caza, pueden no entenderlo, pero el que no lo entiendan, por muchas frías cifras que nos escupan, no van a convencernos de que eso, tanto en los taurinos como en los ganaderos de toro de Lidia, como en los cazadores, tienen siempre unos defensores de la naturaleza muy superiores a los urbanitas que, de una forma un tanto embarada, defienden algo que desconocen. Siempre van a defender mucho más y mucho mejor los animales y la naturaleza, aquellos que conviven con ella y comparten con sus más cercanos, que las personas que desde un despacho con un frío fluorescente intentan hacer una filosofía que, con todos mis respetos, creo que carece de profundidad, de entidad y que se basa en determinados prejuicios sobre los que se reflexiona poco y que añaden poco o nada a una verdad a la que nos tenemos que enfrentar. Y es que el toro es arte, el toro es cultura y el toro es España. Por lo tanto, desde mi grupo le agradecemos mucho su intervención y, sinceramente, le animamos a que siga adelante con su tarea, que es importante y que muchos la vemos con simpatía y la apoyamos. Muchas gracias, senador Soler. Para contestar a los portavoces, tiene la palabra el presidente de la Fundación Toro de Lidia, don Victorino Martín. Buenas tardes de nuevo. Quiero agradecer las palabras de bienvenida que me han dado varios miembros de esta Cámara y quiero, pues también rebatir algunas de las opiniones que aquí se han dado. Las voy a rebatir sin orden. Por supuesto, quiero, pues agradecer la comprensión que tiene del mundo del toro el componente del Grupo Popular. Creo que el mundo del toro representa todo eso que usted ha dicho. Y además creo que, como he dejado expuesto en mi exposición, creo que el mundo del toro es una de las creaciones importantes culturales que tiene este país. Pero cultura no es solamente porque haya servido de inspiración cultural para los artistas que usted ha enumerado, tanto poetas como pintores, sino porque la tauromaquia, y ya lo dijo el que fue alcalde de Madrid por el Grupo Socialista, Tierno Galván, que los toros han hecho por la democracia en este país más que cualquier otra cosa. Es decir, el toro ha sido cultura porque ha ayudado a formar muchas generaciones de españoles y además los ha hecho mejores. Y además ha servido de fuente de inspiración para todos estos artistas que usted me ha dicho. En cuanto a mi amigo del Grupo Socialista, que yo ya le conocía de otras ocasiones, decirle que es verdad que si algo pretendemos desde el mundo del toro es que no se politice el debate sobre los toros. Pero no es menos cierto que la ambigüedad de algunos grupos políticos nos están ayudando muy poco a esa falta de politización del mundo del toro. Mire, yo soy aficionado a los toros y componente del mundo del toro desde que tengo uso de razón. Y en las corridas de toros no sabemos
si el que está con nosotros y con el que estábamos hablando de toros es de izquierdas, de derechos, de centro o de algún grupo antisistema, ¿eh? Pero lo único que nos importa es si nos ha gustado la faena, si nos ha emocionado, si el toro ha sido bravo o si no ha sido bravo. Y el toro lo que ha hecho durante toda su existencia ha sido igualar a la sociedad española, y lo que ha hecho ha sido limar posturas. Es decir, mucha gente que durante el resto del año prácticamente ni se miraban a los ojos, a la cara, en las celebraciones taurinas de su pueblo, de su localidad o de la capital de provincia, pues aplaudían las mismas cosas, se divertían con las mismas cosas y hasta eran capaces de tomarse cañas juntos. Es decir, que el toro ha sido siempre un elemento pacificador y unificador en este país. Qué duda cabe que, como usted muy bien ha dicho, aquí también hay, como decía el poeta, dos Españas. Hay dos opiniones muy distintas y a lo mejor hasta enfrentadas. Incluso en su propio partido se ven muy claras las dos tendencias. Desde el vicepresidente Ábalos, que es un taurino empedernido, pasando por Carmen Calvo, pues a la vicepresidenta, hija de un crítico taurino, que es una antitaurina irreconciliable, ¿no? Entonces, lo que sí que digo, que por encima de todo, de los gustos personales de cada uno, está el patrimonio que pertenece a todos los españoles, que es la tauromaquia, que tiene milenios de existencia y que además, por encima de la protección de ese patrimonio, está la libertad del individuo para poder vivir y morir como él quiera. Porque no os olvidéis que los toreros, cada vez que se enfrentan a un toro, saben que pueden perder la vida esa tarde. Entonces, es una forma de entender la vida, es una forma de vivir y es una forma también de elegir cómo se muere. Y por último he dejado a la componente del grupo En Marea, porque la verdad es que no puedo estar más desacuerdo con ella. Como bien y como casi todos los antitaurinos siempre vierten informaciones que no son reales, informaciones que no son verídicas, y hablan de subvenciones, hablan de unas estadísticas que solamente manejan ellos, como que el 85% de los españoles repudian las corridas de toros, o que dicen que las prohibirían. Mire usted, no hay sector en España más discriminado en los presupuestos generales del Estado que la tauromaquia. No tiene nada que ver lo que aporta económicamente el sector taurino a la economía nacional con lo que recibe de sus gobernantes. Y además, hay que pensar que en muchos de los municipios donde se celebran eventos taurinos no existirían las fiestas locales si no hubiera una res brava de por medio. Y mientras que hay tres elementos que componen la mayoría de las fiestas patronales de cada municipio, ciudad de este país. Son la música, los fuegos artificiales y los toros. Mientras que en los casos de la música, los fuegos artificiales hablan de contratación de servicios. Cuando se contrata un espectáculo taurino por parte de un consistorio, usted me habla de subvención. No es una subvención, es la contratación de un servicio, por un lado. Por otro lado, usted se ha comido una parte importantísima que forma el mundo del toro, que son todos los festejos populares. Es verdad que por la crisis económica y por lo caro que resulta organizar una corrida de toros de lidia normal, se han reducido a partir del año 2007, hubo una reducción con la crisis económica, que luego ha repuntado, ha habido un aumento de los festejos taurinos en plazas de toros. Pero es que los festejos populares en el último año han crecido hasta un 20% en algunas comunidades. Es que ustedes eso no lo contemplan. Y se da el caso que en algunas de las autonomías prohíben las corridas de a pie y, sin embargo, no se meten con los toros en la calle o los festejos populares. Eso forma también parte de la tauromaquia. Por favor, yo no la he interrumpido cuando usted ha estado hablando. Bueno, ha dicho que es mentira, que tal. Yo he permanecido en silencio. Por favor, decirle que se ha referido al Comité del Derecho del Niño, pero se nota que no se lo ha estudiado usted bien, porque la Fundación del Toro de Lidia
presentó unos recursos contra el dictamen de ese comité. Investigamos, porque cuando se va a un sitio hay que investigar y hay que saber de dónde vienen las cosas. Y resulta que en los componentes de ese comité del menor, no había ninguna persona, no había ningún componente de país con tradición taurina, lo primero. Y lo segundo, había varios componentes de un grupo lobístico al que me he referido en mi intervención, de origen suizo, que se llama Frank Weber, que tiene presupuestos millonarios y que se ha declarado prohibicionista con el tema del mundo del toro. Entonces, nosotros hicimos nuestras investigaciones, hicimos nuestras alegaciones y entre ellas aportamos varios estudios sobre la influencia de los espectáculos taurinos en el menor. Estudios de psicólogos, principalmente, y lo que decían estos estudios científicos es que no solo la asistencia o participación en los festejos taurinos no solo no es negativo, sino que aporta a los niños que acuden a ese tipo de espectáculos valores necesarios para enfrentarse a los problemas que la vida cotidiana le plantea. Y ya para terminar, usted me ha hablado de violencia. Bueno, pues yo le puedo decir que si por algo nos caracterizamos los aficionados al mundo del toro es por nuestra tolerancia y por nuestro pacifismo. Pensar que recintos con más de 20.000 personas no es necesaria la presencia, o no sería necesaria la presencia de fuerzas del orden público, en un mundo como en el que estamos, que aficionados a otros espectáculos vemos cómo se matan diariamente, pues es hablar de pacifismo y no de violencia. La única violencia que hemos visto alrededor de la Plaza de Toros es la que han creado los grupos animalistas que un día sí y otro también nos extorsionan a la puerta de las plazas de toros a los que vamos a disfrutar libre y pacíficamente de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestra afición. Yo, con esta intervención, doy por concluida mi intervención. Pues, muchas gracias, don Victorino, por la intervención en nombre de la Fundación Toro de Lidia. Hacemos un pequeño receso para despedir al interviniente y continuamos con la comisión.